Imagina despertar rodeado de barro, humedad y miedo. No hay sol, solo una neblina espesa que se aferra a cada rincón de una trinchera perdida en algún punto del frente occidental, en 1916. Aquí comienza nuestro viaje, un día atrapado en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. En los próximos minutos vas a sentir el frío, el hambre, la desesperación y la rutina de miles de soldados que vivieron y murieron entre muros de tierra. ¿Qué comían? ¿Cómo dormían? ¿Qué temían y cómo lograban no perder la cordura? ¿Qué significaba escuchar, cada noche, el silbido de los proyectiles cruzando sobre sus cabezas? Son las 5 de la mañana. No hay reloj, pero el cuerpo aprende el horario del horror. Un silbido lejano despierta a los hombres, seguido del rugido sordo de una explosión que hace temblar las paredes de barro. La trinchera huele a humedad, a tabaco rancio, a excremento y a miedo. Algunos intentan limpiar sus armas, otros beben el poco café aguado que queda en una lata oxidada. Nadie habla mucho. Cada palabra parece un lujo cuando el enemigo puede estar escuchando a pocos metros. El suelo está cubierto de un lodo espeso que nunca se seca. Cada paso es una lucha. Las botas, empapadas desde hace días, se han vuelto trampas para los pies. La pie de trinchera, una infección dolorosa y común, se extiende sin piedad. En los rincones, las ratas corren entre los sacos de arena, gordas por alimentarse de los cadáveres que el barro oculta. Y aún así, la rutina continúa. Porque en las trincheras, sobrevivir un día más ya es una victoria. Hoy, acompañaremos a un soldado anónimo. No tiene nombre, porque podría ser cualquiera, francés, británico, alemán. Un hombre atrapado en el barro de una guerra que prometía gloria, pero solo trajo silencio, lluvia y muerte. El amanecer apenas se distingue entre las nubes grises y el humo de la pólvora. El soldado se apoya contra la pared de barro y observa cómo el oficial reparte órdenes rápidas. No hay entusiasmo, solo rutina. El frente necesita mantenerse, y eso significa reparar los parapetos, rellenar los sacos de arena y asegurarse de que los rifles no se atasquen con el lodo. En la distancia, el estruendo de la artillería recuerda que el enemigo también está despierto. El desayuno llega en una marmita metálica, una pasta tibia de avena o carne enlatada, según el día. Los hombres la reciben en silencio, con el mismo gesto con el que aceptarían una sentencia. Algunos intercambian cigarrillos, otros cartas arrugadas que guardan en bolsillos húmedos. Las cartas son el único vínculo con un mundo que parece haber dejado de existir. En ellas, las madres hablan de cosechas, las esposas de niños que crecen sin conocer a sus padres. Esas palabras son lo único que mantiene viva la esperanza. De pronto, un grito, gas. Todos se apresuran a colocarse las máscaras. No hay tiempo para pensar, solo para sobrevivir. El aire se vuelve pesado, amarillento, y el soldado siente como el corazón le late con violencia. El gas mostaza no distingue bandos. Quema, asfixia, se mete por cualquier rendija. Cuando el peligro pasa, el silencio vuelve, más espeso que antes. Algunos tosen sin parar, otros yacen inmóviles. La muerte aquí no siempre llega con un disparo. Horas después, el sol apenas logra abrirse paso. El soldado se sienta y limpia su fusil con un trozo de tela sucia. Mira al cielo, pero no ve más que humo. En su rostro hay un cansancio que no se quita ni con sueño ni con comida. En la trinchera, el tiempo no avanza, solo se repite. El mediodía llega sin aviso, marcado solo por un cambio de olor, el de la sopa que hierven en una olla negra sobre una pequeña llama. No hay relojes, ni rutinas claras, pero los estómagos vacíos saben cuándo es hora de comer. El soldado recibe su porción, un caldo aguado con trozos de zanahoria y carne seca. Lo bebe despacio, no por disfrutarlo,
sino para prolongar el momento. Comer es un respiro breve entre el miedo y la incertidumbre. Mientras tanto, un mensajero recorre la trinchera con un manojo de papeles húmedos. Son órdenes nuevas. Tal vez un ataque al amanecer o un simple cambio de posición. Nadie pregunta. Saber demasiado en las trincheras puede ser un peso. La obediencia es lo único que mantiene el sistema funcionando, incluso cuando el sentido ya se ha perdido. A lo lejos, el sonido de un violín improvisado rompe la monotonía. Un joven toca entre los sacos de arena, sucio y desaliñado, pero con una mirada que aún conserva un destello de humanidad. Algunos hombres se acercan, otros fingen no escuchar. Por un momento, el frente parece desaparecer. El soldado cierra los ojos y piensa en su casa, en los árboles que rodeaban su pueblo, en el olor a pan recién hecho. Luego abre los ojos, y el barro vuelve a recordarle dónde está. Si estás disfrutando este relato y quieres conocer más historias como esta, recuerda que en mi canal encontrarás muchos más relatos cotidianos de la historia. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. El silencio vuelve a cubrirlo todo. Solo se oyen gotas cayendo desde el borde de la trinchera, mezclándose con el sonido de pasos en el barro. Nadie sabe si la próxima noche será tranquila o si el infierno volverá a rugir sobre sus cabezas. La tarde se vuelve más oscura, como si el cielo también estuviera cansado. El soldado recibe la orden de patrullar un tramo cercano de la trinchera. Avanza con cautela, esquivando charcos y cuerpos que nadie ha tenido tiempo de enterrar. En algunos puntos, el barro cubre completamente las botas, y cada paso suena como un suspiro profundo. El viento trae el eco de voces lejanas, mezcladas con explosiones aisladas. Nadie sabe si son aliados o enemigos. En esta guerra, el ruido lo devora todo. A medio camino, encuentra un compañero intentando encender un cigarrillo con las manos temblorosas. Intercambian una mirada, una de esas que no necesita palabras. En las trincheras, el lenguaje se reduce a gestos, una sonrisa breve, un asentimiento, una mirada hacia el cielo. Luego cada uno sigue su camino, perdido en sus pensamientos. La patrulla termina en un puesto de observación improvisado. Desde allí, se ve el terreno baldío que separa ambos frentes, la llamada tierra de nadie. Es un paisaje de cráteres, alambradas y restos humanos. Un cementerio abierto. El soldado observa en silencio. A veces se ven bengalas que iluminan la noche antes de tiempo, y por un instante, el campo entero brilla como una fotografía del horror. Regresa a su posición antes de que caiga la noche. En el camino, recoge un casco abollado y lo guarda sin saber por qué. Quizá como recuerdo, quizá como amuleto. Nadie puede explicarlo, pero aferrarse a un objeto, por insignificante que sea, da una sensación de control en medio del caos. La noche está cerca, y con ella, los temores que la oscuridad siempre trae. La noche cae, pesada y silenciosa. Solo el chisporroteo de una lámpara de aceite ilumina algunos rostros cansados. El soldado se prepara para la guardia. Es su turno de vigilar el frente durante las próximas horas, una tarea que mezcla la rutina con la tensión más absoluta. Sabe que cualquier ruido, cualquier sombra, puede significar un ataque sorpresa. Se coloca el fusil entre las manos y observa la oscuridad, tratando de distinguir movimiento donde apenas hay vida. El aire es frío y húmedo. Cada respiración forma una pequeña nube que desaparece enseguida. En la distancia, los artilleros prueban sus cañones, y el retumbar de la tierra le recuerda que el peligro nunca duerme. A veces, las bengalas iluminan el campo y revelan cuerpos inmóviles entre los alambres. La luz dura apenas unos segundos, pero deja grabadas imágenes que perseguirán a cualquiera durante toda la vida. Durante las horas más quietas,
El soldado piensa en lo que vendrá después. En si algún día volverá a su hogar, o si su historia quedará sepultada en este mismo barro. Los más viejos dicen que uno deja de tener miedo cuando ya no hay nada más que perder. Él no lo cree. El miedo sigue ahí, escondido detrás de cada pensamiento. Poco antes del amanecer, el oficial recorre la línea y murmura: «Prepárense». Los hombres despiertan sin necesidad de más órdenes. Saben lo que eso significa. En unos minutos, deberán salir de la trinchera y correr hacia la tierra de nadie. Nadie pregunta si vale la pena. Nadie responde. Solo esperan la señal del silbato, mientras el cielo comienza a aclararse. El silbato corta el aire como una cuchilla. De inmediato, los hombres trepan por las escaleras de madera y emergen de la trinchera, lanzándose al barro abierto. El soldado corre, siente el peso del fusil y el temblor de la tierra bajo sus botas. Las explosiones levantan columnas de humo y tierra a su alrededor. Cada paso es una apuesta contra la muerte. Los gritos se mezclan con el rugido de la artillería, creando un sonido que ya no parece humano. El olor a pólvora y sangre es tan fuerte que quema la garganta. A su izquierda, un compañero cae sin un grito. A la derecha, otro sigue corriendo, como si el cuerpo se negara a aceptar la realidad. Nadie se detiene. La orden es avanzar, ocupar el terreno, resistir. Pero la tierra de nadie no pertenece a nadie por una razón. Es un infierno sin dueño. El soldado se arroja al suelo cuando una granada cae cerca. El estallido lo deja aturdido, con un zumbido constante en los oídos. Cuando logra abrir los ojos, todo parece moverse en cámara lenta. Ve el humo elevándose, los cuerpos inmóviles, las sombras avanzando. El cielo se ha vuelto gris rojizo, un espejo del caos que se extiende bajo él. Poco a poco, retrocede hacia la línea, arrastrándose. El ataque ha fracasado. Los pocos que quedan con vida buscan refugio en las mismas zanjas que habían abandonado minutos antes. La trinchera vuelve a recibirlos, como si el barro los estuviera esperando desde siempre. Exhausto, el soldado cae de rodillas, respira hondo y mira sus manos cubiertas de tierra y sangre. Sabe que ha sobrevivido a otro día, pero no sabe cuántos más podrá soportar. El amanecer siguiente llega sin gloria. Un sol débil intenta atravesar las nubes, pero apenas ilumina el desastre. La trinchera está más silenciosa que nunca. Hay huecos donde antes había hombres, fusiles abandonados, cascos hundidos en el barro. El soldado observa sin decir palabra. Nadie celebra haber sobrevivido, solo cuentan cuántos faltan. Los sanitarios recorren el frente con camillas improvisadas. Algunos cuerpos son reconocibles, otros no. Los heridos gimen, cubiertos con mantas húmedas. El soldado ayuda a cargar a uno de ellos y siente el peso de un cuerpo aún tibio. Nadie tiene tiempo para llorar. En cuestión de horas, nuevos reclutas llegarán para ocupar esos mismos huecos. La guerra no se detiene. Durante un breve descanso, el soldado escribe una carta. No habla de la sangre, ni del miedo. Miente, como todos. Dice que está bien, que pronto volverá a casa. Tal vez lo hace por esperanza, o tal vez porque la verdad sería imposible de contar. Dibuja una sonrisa en el papel, aunque no recuerda la última vez que sonrió de verdad. Por la tarde, llega la lluvia. El agua cae con fuerza, arrastrando la suciedad y llenando los cráteres del campo con un reflejo pálido del cielo. Algunos hombres aprovechan para lavar su ropa, otros simplemente se sientan bajo la lluvia, inmóviles, dejando que el agua corra por sus rostros. En esos minutos, la guerra parece detenerse. Solo el sonido de la lluvia y el barro respira con ellos. Esa noche, antes de dormir,
el soldado mira una última vez el horizonte. Allí, entre el humo, aún arden pequeñas luces. Cada una es una historia. Cada una es un hombre esperando, como él, que mañana sea distinto. La siguiente jornada comienza con un rumor de movimiento. Desde la retaguardia llegan suministros, munición, pan duro y algunas mantas nuevas. Los hombres los reciben con una mezcla de alivio y resignación. Nada en esos cargamentos se parece a un rescate, pero en el frente, cualquier cambio es bienvenido. El soldado revisa su fusil, cambia el vendaje de su pierna herida y guarda una galleta para más tarde. Es un gesto mínimo, pero es su manera de decirse que aún hay un después. El oficial reúne al pelotón y habla de refuerzos que pronto llegarán. Nadie lo contradice, aunque todos saben que esas promesas suelen perderse en el camino. La moral se sostiene a base de rumores, no de certezas. Aún así, una chispa de esperanza recorre la trinchera. Algunos incluso bromean por un instante, recordando viejas canciones de su pueblo. La risa suena extraña, como un eco que no pertenece a este lugar. Más tarde, el soldado observa el horizonte a través de un periscopio de metal oxidado. Ve un paisaje vacío, salpicado de humo y ruinas. Lo que alguna vez fueron granjas o bosques ahora son montones de escombros. En un momento, distingue algo moverse. No es un enemigo, sino un perro, flaco y cubierto de barro, que corre entre los cráteres. Los hombres lo miran en silencio. Algunos sonríen. En la guerra, incluso la vida más pequeña se convierte en símbolo de resistencia. Esa noche, mientras anota en su libreta lo que ha visto, el soldado piensa que quizá todo esto un día será contado. Que alguien, en algún futuro lejano, hablará de estas trincheras, de este barro, de los hombres que aprendieron a sobrevivir entre explosiones. No busca heroísmo, solo que no los olviden. Y en ese pensamiento, encuentra un tipo distinto de paz. El día siguiente amanece con un cielo claro, inusual. La luz del sol cae sobre el barro y lo hace brillar como metal. Por un momento, la trinchera parece menos hostil. El soldado aprovecha ese respiro para afeitarse con una hoja mellada y un pequeño espejo rajado. No lo hace por vanidad, sino para recordar que sigue siendo una persona, no solo un número en un frente interminable. Mantener la dignidad se ha vuelto una forma de resistencia. Durante la mañana, un grupo de ingenieros llega para reparar los túneles de comunicación que conectan las trincheras. Trabajan rápido, con palas y madera, reforzando los muros que se desmoronan con cada lluvia. El soldado los observa y piensa en lo frágil que es todo. Basta una bomba bien dirigida para borrar semanas de trabajo. Aún así, siguen cavando, porque cavar es vivir un poco más. Más tarde, un oficial extranjero visita la línea. Habla con acento, trae botas limpias y olor a colonia. Promete que pronto vendrán refuerzos, que el enemigo se debilita. Los hombres escuchan sin fe, pero agradecen el gesto. Cuando se marcha, la trinchera vuelve a su silencio habitual, y el soldado vuelve a su rincón. En su bolsillo, guarda un trozo de lápiz y una hoja arrugada donde anota fechas, nombres y pequeñas frases. Es su diario, su testimonio. Al caer la tarde, el sonido de un cañón lejano interrumpe el sosiego. Nadie corre, nadie grita. Simplemente esperan. Cada explosión es un recordatorio de que la guerra sigue allí, paciente, observando. El soldado se recuesta y cierra los ojos, deseando que al abrirlos, el mundo haya cambiado. Pero solo oye la misma respiración colectiva de hombres atrapados entre la esperanza y el olvido. Esa noche, el silencio se siente distinto. No hay bombardeos, ni disparos. Solo el rumor del viento recorriendo la trinchera vacía. El soldado se despierta sobresaltado,
acostumbrado a que el peligro avise con ruido, no con calma. Se asoma con cautela, el frente parece dormido. Algunos dicen que el enemigo también ha cesado el fuego, quizá reorganizándose, quizá agotado. Por primera vez en días, el miedo se mezcla con una extraña sensación de alivio. Aprovechan la quietud para reparar las herramientas, secar las mantas y limpiar las armas. El soldado revisa su fusil una y otra vez, no por necesidad, sino por costumbre. En el fondo, teme que la calma sea solo el preludio de algo peor. Pero mientras tanto, disfruta del aire fresco y del raro sonido de los pájaros, que poco a poco vuelven a posarse sobre las alambradas. Esa tarde llega un mensaje inesperado. En algunos sectores, se habla de un armisticio cercano. Nadie lo cree del todo, pero la noticia corre como un fuego silencioso entre los hombres. Por primera vez, las conversaciones no giran en torno a la comida o la muerte, sino al regreso. A los hogares, a los amigos, a las promesas que habían quedado suspendidas. La esperanza, que parecía enterrada en el barro, comienza a despertar. Cuando cae la noche, el soldado mira hacia la línea enemiga. Piensa en los hombres que están del otro lado, igual de cansados, igual de humanos. Quizá ellos también esperan que todo acabe pronto. Suspira, se sienta y escribe en su libreta las últimas palabras del día. Si mañana hay paz, que nos recuerden no como héroes, sino como testigos. Luego apaga la lámpara y deja que la oscuridad lo abrace una vez más. El amanecer del nuevo día llega con un rumor distinto. No es el trueno de la artillería, sino un murmullo humano que recorre toda la línea. Los oficiales confirman la noticia. El alto el fuego será efectivo al mediodía. Nadie aplaude, nadie grita. El silencio es la única reacción posible después de tanto ruido. El soldado se queda quieto, intentando comprender lo que significa vivir sin el miedo constante que lo acompañó durante meses. A medida que las horas pasan, los hombres comienzan a mirar a su alrededor como si despertaran de un sueño largo y oscuro. Observan las paredes de la trinchera, los sacos rotos, los cascos abollados, y entienden que todo eso, ese barro, esa desesperación, será pronto parte del pasado. Algunos se sientan y fuman, otros lloran sin ocultarlo. La emoción llega tarde, pero llega. Cuando el reloj marca las 12, se hace un silencio absoluto. Ni un disparo, ni una explosión. Solo el viento moviendo los trapos de las trincheras. El soldado cierra los ojos y escucha ese silencio como si fuera una melodía. Respira hondo, por primera vez sin prisa. Los hombres comienzan a salir lentamente, mirando el horizonte. De ambos lados, soldados enemigos se levantan también, dudando. Y entonces, ocurre algo que parecía imposible. Se miran, asienten, y algunos se acercan. No hay órdenes, no hay discursos. Solo gestos sencillos. Un cigarrillo compartido. Un apretón de manos. Risas tímidas que suenan como si el mundo estuviera recordando cómo se siente la paz. El soldado observa la escena y entiende que no habrá victoria que pueda borrar lo que han vivido. Pero al menos, al fin, ha terminado. Con el fin de los disparos llega un nuevo silencio, el del desconcierto. Nadie sabe qué hacer. El soldado mira su fusil y lo apoya con cuidado contra la pared, como si temiera que despertara al monstruo dormido. El barro bajo sus pies comienza a secarse lentamente con el sol de la tarde. Es la primera vez que siente calor en semanas. El olor a pólvora se disipa, reemplazado por el del pasto mojado y la tierra revuelta. Los hombres caminan por la trinchera sin rumbo. Algunos recogen sus pertenencias, otros simplemente se sientan y miran el horizonte. No hay vítores, no hay celebraciones. Solo una calma torpe, como si nadie supiera cómo comportarse ante la paz.
El soldado encuentra su casco abollado, aquel que había guardado días atrás. Lo limpia con la manga y lo observa con atención. No es un trofeo, sino un testigo mudo de lo que ha sobrevivido. Al caer la tarde, llegan las órdenes: retirarse poco a poco hacia la retaguardia. Dejar las posiciones, abandonar el frente. El soldado camina por última vez por esos pasillos estrechos de tierra, tocando con la mano los muros que lo protegieron y lo encerraron a la vez. Cada metro recorrido está lleno de recuerdos: las risas, los gritos, los silencios compartidos. Antes de irse, se detiene y mira hacia atrás. La trinchera parece más pequeña, casi inofensiva bajo la luz del ocaso. Y sin embargo, sabe que dentro de esos pocos metros se quedó parte de su vida. Se aleja despacio, sin mirar de nuevo. Porque hay heridas que solo pueden cicatrizar si se dejan atrás. El camino de regreso es largo y silencioso. Los soldados avanzan en fila por senderos que alguna vez fueron carreteras, ahora reducidos a un mosaico de cráteres y ruinas. El soldado siente un peso extraño. La mochila parece más liviana, pero el cuerpo más cansado. Con cada paso, el sonido del barro bajo las botas se mezcla con el eco de una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿y ahora qué? En los pueblos cercanos, los civiles comienzan a salir de los sótanos. Algunos observan a los soldados con una mezcla de gratitud y tristeza, otros simplemente miran en silencio, intentando reconocer el lugar donde antes estaba su hogar. El soldado pasa entre casas derrumbadas, árboles mutilados y calles cubiertas de polvo. Le resulta difícil creer que esto fue alguna vez un paisaje vivo. Esa noche, duermen bajo un techo por primera vez en meses. Un granero abandonado, sin lujos, pero con paredes secas. Alguien enciende una fogata pequeña y alrededor del fuego, las palabras vuelven lentamente. Hablan de sus pueblos, de los amigos que no regresaron, de lo que harán cuando todo esto termine. Pero cada historia tiene silencios, huecos que ninguno se atreve a llenar. El soldado saca su libreta y escribe una frase corta: he vuelto a caminar sin miedo, pero no sé hacia dónde voy. Luego la cierra y la guarda en el bolsillo interior de su chaqueta, como si esas palabras fueran lo único que realmente posee. Afuera, el viento sopla entre los campos arrasados, y por primera vez, no suena a amenaza, sino a despedida. Los días siguientes transcurren entre el desconcierto y la espera. Ya no hay órdenes ni disparos, pero tampoco hay rumbo. Los oficiales intentan reorganizar a los hombres, distribuirlos en grupos, entregar documentos, promesas de transporte y, sobre todo, paciencia. El soldado observa cómo algunos celebran, otros discuten y muchos simplemente se sientan, incapaces de imaginar una vida fuera del uniforme. En el campamento improvisado, los primeros trenes comienzan a llegar. Vagones abiertos, llenos de polvo y olor a carbón. Cada uno lleva a decenas de hombres de regreso a lugares que apenas recuerdan. El soldado espera su turno mirando las vías que se pierden en el horizonte. No sabe si ese viaje lo llevará a casa o solo a otro frente de batalla, pero siente una necesidad urgente de moverse, de dejar atrás el barro que se le ha pegado al alma. Cuando finalmente sube al tren, se sienta junto a la ventana y ve desfilar el paisaje. Montañas heridas, pueblos en ruinas, campos sin cultivo. Sin embargo, entre tanta desolación, hay señales de vida: niños jugando entre los restos, mujeres que saludan a los vagones, banderas colgadas en lo alto de las casas que aún resisten. El soldado observa en silencio, intentando grabar cada imagen. Al caer la tarde, el tren se detiene para cambiar de locomotora. Los hombres bajan y respiran el aire libre. Por primera vez, huele a campo, no a muerte. El soldado se arrodilla, toma un puñado de tierra seca y lo deja caer entre sus dedos. Esa tierra, tan simple y viva, le recuerda por qué luchó, por qué sobrevivió.
El viaje continúa, y con cada kilómetro, el frente parece más lejano, casi irreal. El tren llega al amanecer a una estación olvidada. No hay fanfarrias ni discursos, solo un cartel torcido con el nombre del pueblo y el sonido del viento entre los árboles desnudos. El soldado desciende junto a un grupo pequeño. Cada uno toma un camino distinto, guiado por la memoria. No hay mapas ni oficiales, solo el instinto de regresar a lo que alguna vez fue hogar. El sendero es largo, cubierto de barro seco y ramas. A lo lejos, se distingue el humo de una chimenea. El soldado acelera el paso, siente que el corazón se le escapa por la garganta. Cuando llega, reconoce las piedras del muro, la puerta de madera, el aroma del pan recién hecho. Una figura aparece en el umbral, envejecida, pero familiar. No hacen falta palabras. Se abrazan en silencio, como si temieran romper el momento. Los días siguientes son extraños. El soldado intenta dormir en una cama limpia, pero el silencio del campo le resulta más inquietante que las explosiones. Se despierta en mitad de la noche, creyendo escuchar el silbato del oficial o el rugido de los cañones. Poco a poco, aprende a distinguir los sonidos de la vida, el canto de los pájaros, el crujir del fuego, las risas lejanas. Son pequeños recordatorios de que la guerra, al fin, ha quedado atrás. Una tarde, se sienta frente a su casa con la libreta en las manos. Lee las notas que escribió en el frente, las manchas de barro y las palabras torcidas por el temblor. Luego, con calma, escribe una última línea: sobreviví, pero no volví igual. Cierra el cuaderno y lo guarda para siempre. El viento sopla suave, y por primera vez, el silencio no le duele. Y así termina este recorrido por un solo día, uno de miles, vivido dentro de una trinchera en la Primera Guerra Mundial. Un día que podría haber sido el último para cualquiera, pero también el comienzo de una historia que aún resuena más de un siglo después. Porque detrás de cada uniforme hubo un nombre, una voz, una vida suspendida entre el deber y el miedo. Si este relato te hizo imaginar, sentir o reflexionar, te invito a que te quedes en el canal. Aquí encontrarás más historias como esta. Relatos cotidianos que revelan el lado humano de los momentos más duros de nuestra historia. Historias de quienes no aparecen en los libros, pero que también la construyeron. No olvides dejar tu like si te ha gustado, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Cada apoyo tuyo ayuda a que sigamos contando el pasado con una mirada diferente, más cercana y más viva. Y antes de irte, quiero dejarte una pregunta para los comentarios. ¿Crees que tú habrías soportado un solo día en una trinchera como esta, o la mente humana solo se adapta cuando no tiene otra opción? Me encantaría leer tu opinión. Gracias por llegar hasta el final, por acompañar esta historia y por mantener viva la memoria de quienes la protagonizaron. Quédate por aquí, porque justo ahora, te dejo un vídeo que no querrás perderte.